paz de Cristo, hermanos. Saludo cristiano en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes. Gracias a nuestro Dios. Amén. Por este día tan lindo de hoy. Amén. Las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Todos los días estrenamos misericordia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Estaba pensando, hay un pensamiento que me viene inquietando desde hace algunos días, desde hace algún tiempo, y pensaba, ¿cómo entender la soberanía de Dios? ¿Cómo entender la soberanía de Dios? Dios es soberano, quiere decir que Él puede hacer lo que quiera. ¿Cómo entender eso? Y meditando tanto, llegué a la conclusión de que la soberanía de Dios no hay que entenderla, hay que aceptarla. Amén. Porque entre más tratemos de entender, surgirán cada vez más preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces la soberanía de Dios no hay que tratar de entenderla, porque Él nos dejará entender lo que haya que entender a su debido tiempo. Pero más bien hay que aceptarla. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero que leamos la escritura, hermanos, agradeciendo entonces a los jóvenes por tenernos en cuenta. Amén. Podíamos haber traído cualquier pastor, cualquier predicador bien especial de algún lugar, pero bueno, ellos quisieron que estuviéramos por aquí en esta hora y ojalá Dios nos dé su palabra. Libro de los Salmos, capítulo 119. ¿Cuánto cree usted que nos demoremos leyendo todo el Salmo 119? Libro de los Salmos, capítulo 119, verso 9 y siguientes. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La palabra de Dios, un proyecto de vida. Oremos, digámosle al Señor que no solamente nos hable, porque Él siempre nos habla. Creo que lo que necesitamos es que Él nos ayude a entender. Amén. Porque no se trata solamente de hablar y de hablar, o de oír y de oír, sino de entender. Por eso el profeta dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Cuando dice que fueron halladas, no quiere decir que se las encontró por ahí, sino que quiere decir que fueron entendidas. Fueron entendidas tus palabras y yo las comí. Y cuando las entendió y las pudo comer, dice, fueron de grande gozo y alegría de mi corazón. Y lo que produjo ese gozo y alegría en su corazón a través de la palabra fue porque el nombre de nuestro Dios fue invocado sobre nosotros. Porque tu nombre fue invocado sobre mí, dijo el profeta. Cierre sus ojos, levante sus manos, inicie esta oración. Padre celestial, bendito Rey maravilloso, tú eres santo, tú eres digno, Señor Jesús. Ayúdanos
Danos tu palabra en esta hora conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Ayúdanos, mi Dios, porque hay una necesidad grande en esta iglesia, hay una necesidad grande en nuestra vida. Y solamente tu palabra, Señor Jesús, nos puede ayudar a comprender lo que realmente necesitamos comprender. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor. También saludamos a todas las personas que están al frente de su pantalla, que nos están siguiendo a través de YouTube. Qué bueno tenerles allí dispuestos para comer esta palabra maravillosa de Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, el camino del Evangelio es un camino voluntario, aunque no digan amén. ¿Cuántos dicen amén? Creo que a nadie nos han obligado, a ninguno de nosotros nos han obligado a estar acá. A usted le hablaron de Jesucristo y usted creyó. ¿Y qué nos trae aquí? Esa fe en Jesucristo. Haber creído en Él, haber creído a su palabra. ¿Y qué fue lo que nosotros creímos de la palabra del Señor? Bueno, que Él existe, que Él es real, que Él nos ama, que Él nos ha querido salvar. Y para entender que nos ha querido salvar, entonces teníamos que haber entendido antes que estábamos perdidos. ¿Cierto? No importa qué edad tenga usted. Usted aceptó a Jesucristo voluntariamente. Creyó a la salvación. Amén. Y entonces voluntariamente se quiso hacer cristiano. Usted podía estar haciendo lo que quisiera, haber tomado otro camino, haber tomado otras decisiones, pero usted quiso hacerse cristiano. Amén. Pero a veces tomamos esa decisión no con mucha madurez, sino que a veces de pronto nos dejamos llevar por emociones y vemos cómo otros se están entregando, cómo otros se están bautizando, en fin. Y uno dice, ay, qué bendición, yo quiero ser cristiano, y vemos a los de alabanza y ay, yo quiero cantar también, o vemos a un predicador y yo quiero predicar así, o cierto, nos enamoramos de muchas cosas que son muy lindas en la iglesia, que nos llaman la atención. Pero es posible que alguien le haya entregado su vida al Señor solamente por una emoción, o porque el Señor lo sanó de una enfermedad, o porque el Señor le hizo un milagro, en fin, por muchas razones. Pero creo que nosotros debemos ser claros con Dios y claros con nosotros mismos y saber por qué yo me entregué al Señor. ¿Por qué yo decidí hacerme cristiano? ¿Por qué yo decidí creer al Evangelio? ¿Por qué yo decidí renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos? ¿Por qué yo decidí renunciar a mí mismo? Y creo que una de las cosas más difíciles del hecho de renunciar no es renunciar a lo externo, sino renunciar a sí mismo. Estamos hablando de una iglesia en el mover del Espíritu Santo. Amén. Y moverse en el poder del Espíritu Santo no es andar ungido todo el tiempo y que lo que toquemos se santificó y que vamos caminando por el aire y no me miren que me ensucian porque soy supremamente santo. Creo que de eso no se trata. Creo que más bien se trata es de una vida que gira en torno de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, amén, de la salvación.
Ahora, la Biblia, ahorita el hermano estaba leyendo Romanos 8, que habla de vivir en el Espíritu y vivir en la carne. Y creo que nosotros tenemos que aprender y saber qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu. Son algunos conceptos que tenemos que tener claros, porque nos estamos enfrentando todos los días a una situación, y si nosotros no sabemos manejar esas situaciones, pues vamos a perder la batalla. Cuando la Biblia habla de la carne, no esencialmente se está refiriendo al cuerpo, porque uno dice que andar en la carne es estarle dando gusto al cuerpo. Pues finalmente lo que nosotros sentimos, lo sentimos porque Dios nos creó con ese tipo de sensaciones. Entonces las sensaciones en sí no son malas. El asunto es qué hacemos con ellas. Ese es el asunto con Dios. Andar en la carne no se refiere a que no seamos razonables, sino que a todo impulso le demos lugar. No se refiere a eso, sino que cuando habla la Biblia de la carne, se está refiriendo a nuestra naturaleza humana, porque eso fue lo que heredamos de Adán, la naturaleza humana. Amén. Entonces son nuestros pensamientos y es nuestro razonamiento el que nos hace a nosotros humanos. Entonces cuando nosotros vivimos la vida de acuerdo a los razonamientos humanos, al pensamiento humano, entonces ahí es cuando andamos en la carne. ¿Qué es entonces andar en el Espíritu? Resulta que cuando nosotros nos hicimos cristianos y le entregamos la vida a Jesucristo, si lo hicimos de una manera veraz, si lo hicimos sinceramente, entonces el Espíritu de Dios vino y reposó en nuestra vida. No estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, no. Estoy hablando desde que cuando yo me entregué a Cristo, recibí a Cristo en mi corazón. Cristo vino a mi vida y ahora Él es el centro de mi existencia. Cuando el Espíritu de Cristo entró a mi vida y me hice cristiano, entonces yo nací de nuevo. Y nació en mí una segunda naturaleza. No dejé la naturaleza humana, no dejé de ser carnal, porque seguí siendo humano y sigo pensando como humano, porque no tengo otra forma de pensar. Pero nació en mí una segunda naturaleza que la Biblia llama la naturaleza divina. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos hoy? Que no aprendieron a echar mano de la naturaleza divina. Entonces andan, como dice la Biblia, en la vanidad de su mente. Y cuando dice en la vanidad de su mente hay que entender la palabra vanidad, porque la palabra vanidad simplemente significa algo que no tiene fruto, es vano. Como quien dice, usted se dedica a eso, está perdiendo el tiempo, no vas a sacar nada de ahí, eso no te va a regalar nada, no te va a aportar nada, es algo vano, ¿cierto? No tiene mucho fruto, no tiene mucho sentido, no tiene un verdadero propósito en sí. Entonces muchos cristianos se dedican a andar conforme a su pensamiento. No es que yo creo que es así. Y aun cuando escuchamos la palabra, aun cuando venimos al culto, aun cuando tenemos a alguien que nos está alimentando con la palabra constantemente, seguimos tomando decisiones y seguimos viviendo nuestra vida basados en nuestro razonamiento, en nuestra manera de pensar. Y tenemos argumentos, tenemos filosofías, ¿cierto? Tenemos corrientes de pensamiento. No es que a mí me enseñaron así y una cosa esto y lo otro.
y comenzamos a juzgar conforme a nuestro pensamiento. Pero el que anda conforme al Espíritu no vive su vida de acuerdo a su propio pensamiento, sino de acuerdo a la palabra. Porque andar en el Espíritu es andar de acuerdo a la palabra. Las palabras que yo os he hablado son verdad, son espíritu y son vida. La Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Y entonces muchas personas entran en conflicto con ese tipo de versículos, porque dice, yo cómo llevo un pensamiento cautivo a Cristo. No es que usted coja el pensamiento y lo enlace o lo meta en una bolsa y se lo lleve al Señor y le diga, Señor, vea qué hago con esto. No, no se trata de eso. Se trata es que todo pensamiento que llegue a nuestra mente, nosotros que somos espirituales, lo sopesamos en la palabra de Dios. Como quien dice, ¿qué dice la palabra con respecto de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy queriendo hacer? ¿Qué dice la palabra? Andar en el Espíritu entonces es andar acorde y en coherencia y de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. Una iglesia se mueve en el poder del Espíritu es cuando esa iglesia conoce la palabra y se comporta no como mundanos, sino como cristianos. Hermano, ¿y cómo se comporta un cristiano? Lea la palabra, cómo se debe comportar un cristiano, cómo debe ser la vida de un cristiano, cómo debe hablar un cristiano, cómo debe conducirse un cristiano, qué debe hacer, a qué debe dedicar su vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba pensando entonces que la palabra en nuestra vida debe ser un proyecto de vida. Usted escudriña la Escritura y constantemente la palabra nos está insistiendo que debemos crecer en el conocimiento. Cuando usted no crece en el conocimiento de la palabra, cuando usted se conforma solamente a escuchar la palabra en un culto, cuando usted de su propia cuenta no trata de indagar, no le pide a Dios que le revele, que le muestre, no estudia, no aprende, no conoce, entonces usted se queda como un niño. La iglesia en Corinto llevaba unos 30 años de ser fundada cuando Pablo le escribió a ellos la primera carta. La iglesia no se fundó con una carta. Cuando Pablo envió la carta a los corintios, ya esa iglesia llevaba como 30 años de haber sido fundada y habían pasado por allí diversos pastores. Allá estuvo Apolo, allá estuvo Pedro, allá estuvo Pablo. Y la iglesia se estaba convirtiendo en una iglesia inmadura, en una iglesia infantil. Al punto que ellos estaban diciendo, no, nosotros somos de Pedro, de Cefas. Otros decían, no, nosotros somos de Apolo. Porque Apolo, según la palabra, era un predicador poderoso en las Escrituras, dice la Biblia. Y Pablo también había sido pastor allá. Entonces ellos decían, no, nosotros somos de Pablo. Y el famoso versículo que nosotros hasta lo cantamos en los cultos misioneros, ese famoso versículo, yo sembré, Apolo regó, ese versículo no fue una bendición, sino un regaño, fue una exhortación, porque Pablo les dijo, ¿ustedes qué? ¿Son de Pablo? ¿Son de Apolo? ¿Son de Cefas? ¿Acaso está dividido Cristo? Ustedes no creyeron fue en Cristo, ustedes fueron bautizados en mi nombre, ¿o en qué nombre fueron bautizados ustedes? Gracias a Dios no bauticé a ninguno de ustedes, dijo Pablo. Entonces Pablo les dice, vea señores, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da es Dios. Eso fue una exhortación del apóstol Pablo, pero nosotros lo cantamos en los cultos misioneros. Yo sembré, Apolo regó, y lo miramos como una bendición. Eso fue una cachetada. Es que a veces cantamos sin sabiduría, sin conocimiento de la palabra, pero igual el coro es muy lindo y yo también lo canto.
Pablo, 30 años después de que se fundó la iglesia, le escribió a los corintios y comenzó a decirles que ellos eran inmaduros, que ellos eran niños, que no habían crecido, y a los Gálatas también les dijo lo mismo: ustedes deberían de ser maestros y todavía se comportan como niños. ¿Por qué? Porque no han crecido en el conocimiento de la palabra, porque no han madurado, porque los ponen en una directiva y se ponen a pelear con todo el mundo, porque no se encuentran con nadie, porque todo les duele, porque todo los ofende. No, pues no quiero volver, a mí esa hermanita ya no. ¿Por qué? Porque no se les puede decir nada, porque no aprendieron la humildad, porque se dedicaron a andar en la carne y no en el espíritu, porque no se les puede exhortar, no se les puede llamar la atención. Y si uno que está establecido aquí para exhortar a la gente no puede exhortarlos, entonces ¿quién te va a enseñar? Si tú que tienes tu papá y tu mamá no les obedeces, ni les haces caso, ni te sujetas a ellos, entonces ¿qué vas a hacer con tu vida? Si no respetas las autoridades, si no respetas las leyes, lo que está establecido, quiere decir que tú eres una persona carnal, no una persona espiritual. El espiritual no solamente crece en el conocimiento de la palabra, sino que aprende de Cristo la humildad. Uno no nace siendo humilde. Nadie nace siendo humilde. El Señor Jesús lo dijo muy claro: aprended de mí, que soy manso y humilde. Quiere decir que tú te puedes disponer para aprender la humildad, para aprender la obediencia, para aprender la sujeción, a recibir la exhortación. Puedes aprender la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, la paciencia. Son cosas que se pueden aprender y atribuyen, o más bien agregan a tu vida espiritualidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando yo leo estos textos del Salmo 119, encuentro a un personaje aquí a partir del verso 9 hablando con Dios y cuestionándose a sí mismo. Y cuando yo leo el verso 9 me da a entender que ese personaje no es un anciano, sino un joven. Porque él le está preguntando cosas a Dios y está hablando es con qué limpiará el joven su camino. Quiere decir que él necesita saber los jóvenes con qué pueden limpiar su camino, porque él tiene ese problema. Porque uno a veces se presenta delante de Dios o deja de presentarse delante de Dios porque se siente indigno, porque se siente sucio, porque siente que la embarró, que no se lo merece, que ya Dios lo va a mirar mal, que lo están juzgando. Pues uno deja de presentarse delante de Dios. Amén. Entonces este joven que está escribiendo este salmo, bendito el nombre del Señor Jesús, comienza a preguntarle al Señor: Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y no está diciendo cómo puede mantenerse un joven limpio. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es con qué puede limpiar su camino. Quiere decir que si mira hacia atrás, su camino no está tan limpio, no está tan agradado. Y creo que nosotros lo primero que tenemos que comenzar a analizar para poder llegar a ser espirituales y movernos en el ambiente espiritual y en el poder del Espíritu es entender que aunque somos espirituales y el Espíritu de Dios está en nosotros, seguimos siendo humanos en medio de una iglesia conformada por humanos, y que todos, absolutamente todos, desde el más niño hasta el más anciano en la iglesia, tiene una lucha, tiene una batalla,
tiene cosas de que arrepentirse, cosas de que lamentarse, cosas que lo frustran, que lo deprimen, que lo agobian, que lo angustian, que lo hacen desesperar, aún los niños. Hay niños aquí que han pasado por situaciones que muchos de nosotros quizás no hubiéramos soportado, pero están viviendo situaciones duras. Cuando nosotros aprendemos a ponernos en los zapatos de la otra persona, y aquí escuchábamos a la hermana el otro día que trajo unos zapatos viejos y nos dio una enseñanza que yo me quedé. Los zapatos viejos. Acabar unos zapatos, hermano, no es sencillo. Y usted pone los zapatos de otro y eso le talla, le incomoda, le chirrea, no le acomoda. Y cuando nosotros los cristianos aprendemos a ponernos en los zapatos de otra persona, entonces nos estamos convirtiendo en personas espirituales. Porque una cosa es lo que yo veo en ti y otra cosa es lo que tú mismo estás sintiendo y estás viviendo. Porque fuera de eso yo no estoy en el contexto ni conozco todas las razones ni las circunstancias tuyas. Pero si yo me pongo en tu situación y trato de entenderte y lo que procuro es tu bien, no tu mal, entonces estoy siendo espiritual. El salmista entonces aquí le está diciendo al Señor: Señor, ¿cómo puedo yo ser espiritual? ¿Cómo puedo yo cometer menos errores? ¿Cómo puedo yo mantenerme en tu presencia? ¿Cómo puedo yo ser más digno? ¿Cómo puedo yo agradarte? Eso es lo que significa, y está preguntando: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y entonces Dios le contesta. Y cuando le contesta, pareciera que él se estuviera respondiendo a sí mismo, porque Dios le reveló la respuesta. Y entonces dice: ah, sí, con guardar tu palabra. ¿De dónde sacó él ese raciocinio? ¿De dónde sacó él esa respuesta? ¿De dónde sacó él ese pensamiento? Porque estaba hablando con Dios. Y el problema, hermano, es que nosotros cada vez hablamos menos con Dios. Creemos que venir al culto y hacer una oración que no dura ni 2 minutos al inicio del culto, otra a la mitad y otra al final, que ya oramos. Y creemos que con cantar, y que el cantar y la alabanza reemplaza el hablar con Dios. Y son cosas diferentes. Creemos que el hecho de que Dios nos haya hablado, entonces ya eso basta. Pero Dios nos habla a nosotros y nos da entendimiento y revelación de su palabra, no por el predicador que esté, sino porque nosotros le hemos dicho que nos hable y nos deje entender. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo me hice cristiano. Y cuando me hice cristiano, de las primeras cosas que yo me di cuenta era que habían unos seres y unas personas que no querían que yo fuera cristiano y me hicieron la guerra. El diablo, los demonios, otras personas y aún muchas veces hasta gente de adentro, nuestra propia familia. Quiere decir que nosotros nos hicimos cristianos y hay oposición a mi cristianismo. Hay quien se opone a que yo sea cristiano porque hay quien no quiere que yo vaya al cielo. Y si yo permanezco inmaduro como los corintios, si yo permanezco inmaduro como los gálatas, entonces voy a perder la batalla. Y me voy a perder. Me voy a dejar ganar por las sensaciones, por las emociones, por los placeres. Y la Biblia dice que todas esas cosas batallan contra el alma. Batallan contra el alma.
El problema no son las tentaciones, porque hasta Cristo fue tentado. Ser tentado no es un pecado. Sentirse sucio porque estuvo en una tentación no es lo correcto. El problema es qué hacemos nosotros y qué actitud tomamos nosotros frente a una tentación. Entonces ahí es donde dice, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tomar el momento en el que estoy, así esté sudando, así las manos le estén temblando, así se esté sintiendo muy movido por las circunstancias. Entonces pensar, ¿qué dice la palabra de Dios frente a esto? Dios estará conmigo. Porque la Biblia dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, ni seremos probados más allá de lo que podamos soportar. Si algo nos viene, quiere decir que por ahí hay una salida, hay un escape. José se sintió tentado. Yo siempre he creído que la mujer de Potifar no lo desnudó, y mucho menos a las malas. Ella era una dama, seguramente una mujer tierna, una mujer delicada, y él era un hombre del campo, trabajador, acuerpado, con fuerza. Esa mujer no le iba a llegar a quitarle la ropa así a las malas, no lo iba a violar, no me da. Pero la Biblia dice que corrió desnudo, o sea que él estuvo a punto. Inclusive podemos decir que fue culpable hasta cierto punto, porque fue seducido, se dejó seducir al punto que estaba sin ropa. Pero llegó un momento en que comenzó a analizar y a pensar y dijo, no, ¿yo qué estoy haciendo? Y miró hacia otra parte y vio una puerta. Y no pensó si estaba vestido o no, se tiró por ahí y salió corriendo. Y salió corriendo. Y el hecho de haber salido corriendo le salvó la vida. Porque Potifar lo mandó a la cárcel. Y lo normal no era que lo mandara a la cárcel, lo normal era que lo matara, porque era un esclavo y no valía nada. Pero Potifar le creyó a él más que a su mujer, porque conocía a su mujer y conocía a José. Y entonces dijo, no, más bien lo envió a la cárcel. Mira la cara que esa señora puso cuando a José lo nombraron el segundo más importante en Egipto. Querida señora, ay Dios mío, aquí me encarté yo con este muchacho, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos frente a la tentación? Ahí es donde nosotros tenemos que analizar qué es lo que tenemos con Dios. Si usted tiene una relación cercana a Dios, a pesar de tus defectos, a pesar de tus errores, a pesar de todo, si tú acostumbras a acercarte a Dios, a hablar con Él, escucharlo a Él y lo adoras de corazón, Dios te librará. Dios te librará. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado. Pero le dijo es procura. No le dijo que tenía que hacerlo así siempre. ¿Por qué? Porque sería pedirle un imposible. Usted no se puede presentar delante de Dios siempre aprobado. No. Es más las veces que nos presentamos delante de Él sintiéndonos desaprobados que aprobados. Pero si Dios, hermano, nos bendijera a nosotros solamente porque nos presentáramos aprobados delante de Él todo el tiempo, entonces no estaríamos en la gracia, estaríamos en la ley. Porque la ley era una orden y el que no lo hacía se moría. Si el sacerdote entraba indignamente a la presencia de Dios, de allá salía muerto. Y nosotros nos presentamos todos los días delante de Dios. Y si el sacerdote se presentara como nos presentamos nosotros, entonces nosotros moriríamos como moría el sacerdote. ¿Y por qué no morimos? Porque es la gracia. Porque Dios nos conoce. Se acuerda de que somos polvo. Por eso es que Abraham le decía al Señor, Señor,
Perdóname que te hable, pero yo soy polvo y ceniza. Porque eso somos delante de Dios. Y el salmista dijo, el hombre es un gusano y no un hombre. Y también otro salmista dijo, el hombre pesado en balanza pesa menos que nada. Jesús le dijo al joven rico, una cosa te falta. Aquel rey de Babilonia vio una inscripción en la pared que le decía, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Quién puede presentarse delante de Dios aprobado? El día que podemos presentarnos delante de Dios aprobados es un gozo, pero no lo lograremos todo el tiempo. Pero eso no es una razón para que nos alejemos de Él. Porque si nosotros somos espirituales, tenemos que conocer nuestras propias limitaciones y saber y entender que Él nos ha dado armas, nos ha dado herramientas. ¿Para qué? Para luchar, y ganaremos unas batallas, pero otras no las ganaremos. Pero la Biblia dice que si el justo cae 7 veces, el Señor no lo deja tirado. La Biblia dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El peor error que tú puedes cometer es alejarte de Dios simplemente porque te sientes mal. Antes, por lo contrario, la Biblia dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Clama a mí en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Alabanzas al nombre de Jesús. Venid a mí los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Pero tenemos que ser espirituales. Tenemos que vivir no por los designios de nuestro pensamiento, porque eso fue lo que condenó al mundo en los días de Noé. ¿Qué dice la Biblia? Que cuál era la actitud y el pensamiento de los hombres en los tiempos de Noé. La Biblia dice, porque todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Quiere decir que tenían mentalidad carnal, mentalidad humana, buscaban solamente lo suyo, buscaban solamente lo propio, no el bien de la palabra de Dios, porque el que quiere ganar su vida la pierde. Y nosotros tenemos proyectos de vida. Usted tiene proyectos de vida, usted está estudiando, usted está trabajando, usted quiere montar su negocio, usted quiere hacer una cosa, usted quiere hacer la otra, y casi siempre lo más principal dentro de nuestro proyecto de vida es el dinero. Y todos tenemos que buscar. Y todos tenemos que trabajar y esforzarnos y conseguir el dinero. Y el dinero es una bendición. Pero si nuestro proyecto de vida gira en torno de la salud, del bienestar, del dinero, de la comodidad, del placer, y no en torno de la palabra de Dios, y no que eso sea malo, eso seguramente es bueno para ti, pero ese proyecto de vida no puede estar por encima del proyecto de vida de la palabra, porque yo tengo que hacer de la palabra mi proyecto de vida. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y lo que el Señor está diciendo es, si tú renuncias a tu vida, entonces la hallarás. O sea que la única manera de tú lograr alcanzar tu vida es renunciando a ella. Es cierto. Por eso es que yo estaba pensando, hermano, en la soberanía de Dios. Yo, pero ¿cómo funciona esto? Sí, Zacarías en una canción lo dijo, aquí se sube bajando, aquí se vive muriendo, aquí ganamos perdiendo, ¿cierto? Y hasta nos humillamos reinando, aquí recibimos dando. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Y cuando uno renuncia a lo de uno, entonces Dios tiene en cuenta eso. Porque el Señor dice que no se quedará sin recompensa, porque Dios no le va a quedar debiendo nada a nadie. No crea que usted merece mucho. Si Dios le da mucho es porque le está pagando por algo que usted hizo para no quedarle debiendo. Para que usted después no tenga que decirle: Señor, pero es que yo aquí me maté mucho. Señor, es que yo he entregado todo. No has entregado nada. Él entregó su vida por ti. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es la pregunta que ese muchacho se está haciendo. Dios le responde y él cae en cuenta y se responde a sí mismo, pero resulta que es la respuesta de Dios. Con guardar tu palabra. Dios a veces le habla a uno así y uno cree que es que uno se la cogió en el aire. No, fue que Dios le habló. Usted no escuchó la voz, pero Dios le habló. Sí, claro. Con guardar su palabra. Y entonces cuando él entendió eso, toma una decisión, porque la vida espiritual está basada en decisiones. Son tus decisiones las que hacen lo que tú eres. Son tus decisiones, no lo que tienes, no lo que has alcanzado, no lo que has logrado. Son tus decisiones las que determinan quién eres. Porque cuando uno toma una decisión, va en torno de ella. La Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón. O sea, tomó una decisión. Se propuso en su corazón no contaminarse. No solamente con la comida, con nada de lo que ese reino le estaba ofreciendo. La Biblia dice que Moisés rehusó, o sea, tomó una decisión. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió, hermano, ser vituperado con el pueblo de Cristo que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Tomó una decisión. Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Los que te bendijeren y donde vayas serás bendición, y los que crean como tú has creído serán bendecidos, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Que Abraham le creyó a Dios. Y le creyó a Dios y entonces le fue tomado por justicia. Yo no sé si usted le puede creer a Dios en esta hora. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces el salmista toma una decisión: con todo mi corazón te he buscado. Se dedicó a buscar a Dios, porque ahora está hablando en pasado, ni siquiera en presente. Quiere decir que eso lo había analizado tiempo atrás, y cuando vino a escribirlo ya lo tenía en su corazón. Con todo mi corazón te he buscado. Entonces ya está hablando de una actitud, no solamente de una decisión, sino de una actitud. ¿Qué actitud tengo yo? Vea, hermano, en la palabra de Dios uno prácticamente no encuentra la palabra actitud. Y si estará muy pocas veces. La Biblia habla es del espíritu del hombre. Y cuando habla del espíritu del hombre, la mayoría de las veces del contexto en el que está hablando de la actitud. ¿Ve que cuando uno ve una persona como sin actitud, como por allá, no, ese muchacho no tiene espíritu? Me refiero al espíritu, que el espíritu es la vida. Se está refiriendo a su actitud, a la forma como hace las cosas, a la manera como responde a las cosas, a la forma como recibe las cosas. Y entonces el salmista está diciendo: con todo mi corazón te he buscado. Quiere decir: Señor, yo puse una actitud. Y la pregunta es: ¿qué actitud tienes tú cuando vienes aquí? Hay otro culto más. No se sabe en otro corito. Otra vez ese predicador.
Ay, qué culto tan aburrido. Y es que hoy toca ir al culto. Entonces, si usted busca a Dios con esa actitud, ¿qué importa? ¿Qué canten? ¿Quién canta? ¿Quién predica? No importa nada. Véngase, aquí está el Señor, métase con Él, alábelo a Él, adórale a Él, reciba su palabra, exáltelo, hable con Él, no importa lo demás. Si usted va a ir con esa actitud al campamento, hermano, váyase más bien a pasear. Con esa platica llega, hermano, hasta Tolú. Aquí en Santa Fe, Antioquia, consigue una finca, váyase a pasear o ahí se la come en una rellena. Ahí por la 80, hermano, hay unos comederos muy ricos. No bote su plata de esa manera. No se vaya para el campamento a pasear. Si usted va a ir al campamento, cambie su actitud. Cambie el chip. ¿Qué importa si el predicador es buen predicador o no? Eso no importa. Lo que importa es que usted necesita encontrarse con Dios, ponerse de acuerdo con Él, pedirle perdón, decirle que lo llene con su Espíritu Santo, decirle: yo necesito crecer, yo necesito de aquí salir. ¿Cómo? Siendo más espiritual, más maduro, estando fortalecido, recibiendo visión, fuerzas nuevas para recibir lo que ha de venir este próximo año, que no sabemos qué será, si es que llegamos al próximo año. Y si no vamos a llegar al otro año, entonces más preparados tenemos que estar. Vea, hermanos, el martes vino un muchacho aquí al culto, sobrino del hermano Gustavo. Me lo había presentado para ahí 3 veces, volví y me dijo: hermano pastor, le presento a mi sobrino. Ellos ya nos habían presentado y lo saludé, y normal, el muchacho, formal. Lleva varios días viniendo. En este momentico ya está enterrado. Se murió esta mañana. Un niño, para mí ese muchacho, un niño. Y ahí estuvo el martes en el culto. Y ya está muerto. Ya no está. ¿Quién te dijo a ti que ibas a amanecer mañana? ¿Quién te dijo a ti que ibas a ir al campamento? ¿Quién te dijo a ti que ibas a regresarte del campamento? ¿Quién te dijo a ti que íbamos a celebrar Navidad? Hoy vamos a celebrar el año nuevo. Eso a ti no te lo ha dicho nadie. Si tú estás contando con eso es porque es una idea tuya. Pero con lo único que yo puedo contar es que si me muero ya, me voy con Cristo. Si Él levanta su iglesia ya, me voy con Él. Eso es lo único que importa. Tú no tienes asegurado nada. Lo único que puedes hacer es un proyecto de vida con la palabra y decirle a Dios: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus caminos. No sabemos nada. No, que porque yo soy cristiano entonces mi vida está asegurada. Mentiras. Cuando yo salí al ministerio, por esos días salió un muchacho al ministerio también conmigo. Tenía una niña muy linda y una esposa muy bonita. Lo había oído predicar en alguna ocasión y sabía que era mejor predicador que yo. Un día vinimos a una reunión de pastores. Y en la reunión hasta lo saludé. Era muy inteligente, jovencito, quizás un poco más joven que yo.
Y de regreso a casa, creo que era pastor en Angostura, él iba en un bus, sentado en la primera silla de adelante. Se dice que iba al lado de una muchacha y le estaba hablando el evangelio, y el bus se estrelló. Él salió volando por el parabrisas del bus, y como en 40 personas que iban en ese bus, el único que murió fue él. Yo decía, Señor, pero es que no entiendo. El bus iba lleno de impíos y usted solamente llevó a un siervo suyo. Muchacho calidoso, lleno del poder de Dios, con un futuro increíble. Y se murió en ese accidente. Fue el único que murió en ese accidente. Ni siquiera el conductor. ¿Quién está diciendo que tú tienes aquí comprado algo? Lo único que nos toca es vivir cada día en la presencia de Dios como si fuera el último, y darle gracias por cada culto, por cada oración, por cada alabanza, por cada palabra, por cada mañana, por cada predicación, cada que Dios nos habla, cada que Dios nos toca. Es un regalo grande, es un regalo maravilloso. ¿Cuál es tu actitud? ¿Con qué actitud vas a presentarte delante de Dios este fin de semana? Tienes que ir siendo espiritual, con una mente espiritual, con un deseo, con una sed. Yo recuerdo decirle a una persona recién bautizado, decirle, hermano, ¿yo cómo hago para recibir el Espíritu Santo? Y me miró el hermano y me dijo, pues eso depende con la sed que bebas. Eso depende con la sed que bebas. Si usted va a ese campamento con bastante sed, la Biblia dice, el que tenga sed venga a mí y beba. Hablando de lo que habían de recibir el Espíritu Santo. Eso depende con la sed que vayas a ir. Si usted va a ir es con el deseo de estar con sus amigas, con sus amigos, ahí parcharse, bueno, va a pasar bueno, una finca, imagínese. Puede esparcir allá, charlar, molestar, trasnochar, tirar zapatos por allá en la pieza por la noche. Usted puede hacer todo eso, pero te vas a venir igual o peor de como te fuiste. Pero si tú te vas queriendo que la palabra sea un proyecto en tu vida, con una sed profunda, con un deseo profundo, Señor, yo te necesito hoy más que nunca tengo sed de ti. Ven, lléname, háblame, Señor, bautízame, sáname, perdóname, úsame, Señor, aquí estoy. Usted se postra delante de Él, no se va a venir vacío. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, hermano. Esa palabra va a penetrar con poder tu corazón. Esa palabra te va a transformar. Vas a sentir una descarga de poder y de energía en toda tu vida. Y lo más importante es que va a producir una convicción nueva en tu mente. Y va a abrir una visión y un deseo por estar con Él, por servirle, por amarle, por crecer, por ser mejores. Alabanzas al nombre de Jesús. Y vamos a tener una iglesia en el mover del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Póngase en pie, mi hermano. Cierre sus ojos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.